Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Ante todo quería agradecer y felicitar a los organizadores del curso por lograr esta integración entre la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero y la Facultad de Ciencias Médicas. Creo que es algo muy importante, que se van a obtener muchos frutos y una evolución constante en la formación de nuestros futuros médicos. El tema a presentar hoy va a ser abdomen agudo ginecológico. Tenemos poco tiempo, por lo cual va a ser difícil resumirlos, pero bueno, con las tres charlas creo que se van a poder lograr los objetivos planteados. Los objetivos para la confección de esta disertación son reconocer las causas del abdomen agudo y sus diagnósticos diferenciales dentro del abdomen agudo ginecológico y con el dolor pelviano crónico y las causas no ginecológicas, se van a ver en las otras conferencias, la elección de los métodos diagnósticos correctos, el manejo y el tratamiento inicial y obviamente un punto que es muy interesante para discutir a la finalización de todas las conferencias es el rol de la laparoscopía diagnóstica y eventual terapéutica en el abdomen agudo. Existen muchísimas definiciones de abdomen agudo, dependiendo de si se basa en la patología de base, la intensidad que tiene, lo que abarca, morbilidad, mortalidad. Lo importante es que una definición clara de las que, haciendo un resumen de todas, que es un cuadro clínico quirúrgico grave que requiere un diagnóstico y un tratamiento rápido por la alta mortalidad que puede llevar. Algo que queda claro en toda la literatura y en todas las guías, que el abdomen agudo, ya sea ginecológico o no, es una caja de sorpresa o también llamado caja de Pandora, y que esos problemas que nos va a llevar va a aumentar la mortalidad, y lo que nos interesa desde el punto de vista ginecológico es la fertilidad. La velocidad de acción nos va a permitir disminuir las secuelas que van a llevar a un trastorno en la fertilidad futura. Y obviamente otro tipo de las secuelas o problemas es el aumento de la mortalidad por la falla multiorgánica que puede suceder en la progresión de la enfermedad y hasta, ¿no es cierto?, la muerte en algunos casos. Fundamental el triage. El paciente ingresa a la guardia y es fundamental en ese momento determinar si esto es una emergencia o una urgencia. En la urgencia uno tiene tiempo de realizar diferentes estudios complementarios para hacer el diagnóstico, mientras que en la emergencia hay que resolverlo rápido por el riesgo de vida, recordando siempre el soporte, ABCD, lo que es vía aérea, respiración, circulación y lo que es las alteraciones del sistema nervioso central. Por eso es importante en este evento imprevisible el hecho de poder planificar, coordinar y la colaboración entre todos los servicios para actuar rápidamente y disminuir la mortalidad. La división topográfica del abdomen, que nos va a permitir dividir el abdomen en 9 espacios, dividido por 2 líneas hemiclaviculares y 2 líneas transversales. Cada espacio va a tener diferentes diagnósticos diferenciales. Todo esto está en el material que hemos enviado por correo electrónico, y lo importante es saber que ese dolor que puede ocurrir en la pelvis o en el abdomen inferior va a tener diferentes diagnósticos diferenciales con causas ginecológicas y causas no ginecológicas, como vemos en este cuadro, y vamos a desarrollar a posterior en esta presentación y en la presentación del doctor Aznares. Fundamental los primeros 20 segundos, el primer minuto de la consulta, que es lo que vimos previamente del triage, diferenciar entre emergencia y entre urgencia. Paciente que está descompensado hemodinámicamente, que está taquicárdico, hipotenso, que no reacciona ante estímulos básicos, hay que actuar urgente. Si el paciente pasa al short room y pasa directamente a quirófano, se llama a los especialistas para poder resolverlo. No nos da por ahí tiempo a tener un diagnóstico certero. Como dijimos, muchas veces el diagnóstico, más de un 50%, se da dentro de la sala operatoria. El paciente que está estable, por más que esté comprometido, ese paciente nos va a dar tiempo de pedirle otros tipos de estudios para poder llegar a un diagnóstico más preciso, por más que esté dentro de ese cuadro de emergencia. Y después está el otro paciente que está estable, que responde, que nos permite hacer un interrogatorio completo y demás, que es el que nos va a ir permitiendo pedir estudios y obviamente resolver su problema, pero con mayor tranquilidad. Este es el punto, con el objetivo de disminuir no la secuela, sino la mortalidad de ese paciente. Existen muchísimas clasificaciones de abdomen agudo. Este es interesante, la clasificación de Bocuse,
que lo divide en toma de decisiones, lo que hace la cirugía inmediata o tratamiento médico, como es en la presencia de un abdomen agudo por torsión de anexo, un ectópico complicado o la presencia de un absceso, y en pacientes que ameritan un tratamiento médico como es una epilepsia o un dolor por ovulación, una menstruación retrógrada. Es un tema interesante después para que discutamos el rol de la laparoscopía, ya que cuando hay diagnósticos difíciles, la laparoscópica puede ser un método de diagnóstico y eventual de tratamiento. No es lo mismo laparotomizar un paciente que colocar una cámara atrás del ombligo y ahí tomar la decisión para poder resolver un problema. Bueno, como ya le presenté previamente, en la historia clínica el examen físico hace más del 70% de los diagnósticos. Fundamental la evaluación, conocer el lugar y las características del dolor que padece el paciente, si es cólico, si el dolor es sostenido, si es esporádico, cómo se presentó en forma súbita, acompañado de una buena historia clínica y sus antecedentes quirúrgicos, que el paciente refiera todos sus antecedentes, porque eso nos va a servir a poder evaluar y sospechar otros diagnósticos presuntivos no ginecológicos, como se van a ver en otras de las conferencias. Los signos vitales, como planteé previamente, me permite diferenciar entre emergencia y urgencia y poder coordinar y planificar mi tratamiento. Recomendación A, sumado a una palpación abdominal y un tacto vaginal bimanual. Un tacto pélvico nos va a permitir sospechar en la dolor amortización del cuello, si el dolor, ¿no es cierto?, está en las fosas ilíacas o en el hipogastrio. Son todas recomendaciones A, no así el tacto rectal, que dicen que no sería muy útil para poder descartar los principales diagnósticos diferenciales. Obviamente es algo por ahí más invasivo y que uno lo debería guardar en los casos de sospecha por ahí de abdomen agudo no ginecológico o en algún caso de endometriosis, donde puede uno pensar en endometriosis del tabique y que el examen nos permitiría a nosotros poder sospechar esto. Bueno, ¿qué análisis de laboratorio tienen utilidad en el diagnóstico del abdomen agudo? Son muy necesarios, es decir, que no se discute por ahí su solicitud. El hemograma es fácil, económico y te va a permitir saber el estado en un paciente que uno sospecha un abdomen agudo hemorrágico, y la sumida beta es obligatorio, se puede decir, en cualquier paciente en el ciclo fértil. También es una cinta reactiva en orina, es muy económica y uno la puede realizar sin problema, pensando en eventual cirugía, un coagulograma y el grupo y factor para saber si el paciente no es RH negativo o cualquier tipo de sangre que por ahí en nuestro banco de sangre no lo tengan y podamos programar y planificar para disminuir la morbilidad y las complicaciones de esta cirugía. Y para los diagnósticos diferenciales, lipasa, amilasa, la función hepática, el cultivo, que no haría falta porque no nos vamos a tener resultados en forma inmediata, pero sí para el postquirúrgico, si el paciente no evoluciona bien, ionograma y el perfil renal son elementos que nos pueden ayudar para los diagnósticos diferenciales, como se van a presentar por ahí en las otras charlas. ¿En qué caso de abdomen agudo el ultrasonido es necesario? Bueno, ¿qué dice la literatura médica? Bueno, la literatura médica dice que en todos los casos es necesario. Y en la práctica médica de uno y del equipo donde uno realiza su trabajo es fundamental. La ecografía es sencilla, es fácil de usar, es accesible y económica. Cualquier centro puede tener un equipo, no por ahí el más tecnológico, pero cualquier equipo básico, el más básico que haya, uno haciendo, ¿no es cierto?, un ultrasonido sin formación puede ver líquido libre y ayudarlo a pensar en un hemoperitoneo. Es sumamente útil para los diagnósticos diferenciales, ya sea apendicitis, diverticulitis, un aneurisma de aorta abdominal, colecistitis, litiasis renal y las enfermedades ginecológicas, como por ejemplo un embarazo ectópico. Poder ver que la cavidad endometrial está vacía nos hace pensar que con un test positivo puede haber un embarazo afuera. Por eso es un elemento fundamental en la atención de esta patología. Es una recomendación A por la mayoría de las guías prácticas y las diferentes sociedades alrededor del mundo como método de diagnóstico en el abdomen agudo. Y es fundamental en la toma de decisiones. Por eso lo que uno plantea en la formación de cirujanos, de los médicos de triage, de los médicos de emergencia, el ultrasonido. Ultrasonido y una centrifugadora para ver hemograma nos permite realmente hacer diagnósticos diferenciales de forma muy importante.
Bueno, ¿en qué caso utilizaríamos una tomografía? Según lo que dice la literatura, según el costo-beneficio, la accesibilidad, etcétera, etcétera. Uno recomienda la utilización de la misma en aquellos casos donde la ecografía no pudo realizar un diagnóstico presuntivo claro. Para diagnósticos diferenciales, recordemos siempre la emergencia y la urgencia, lo que nos va a dar ese tiempo necesario. Ya entrando en la clasificación pura y exclusiva del abdomen agudo ginecológico, se lo divide en hemorrágico, infeccioso, mecánico y funcional. Los principales, el folículo cuerpo lúteo hemorrágico, el embarazo ectópico, la enfermedad pélvica inflamatoria, la torsión anexial y las causas funcionales, la respuesta inusitada de los ovarios, el síndrome dismenorreico o el síndrome de hiperestimulación. Vamos a ver los principales por cuestión de tiempo, ya que recordemos que estos hacen el 6% de la mayoría de las consultas por abdomen agudo. Bueno, el folículo hemorrágico es una de las entidades bastante comunes. No todos los folículos hemorrágicos van a terminar en un abdomen agudo. Recordemos que durante la ovulación siempre hay una secreción hemática hacia el peritoneo que produce irritación y molestia, pero esta entidad se da cuando comienza un sangrado que lleva a un hemoperitoneo, como vemos en la imagen superior derecha. El diagnóstico es muy sencillo y también es clínico. Una paciente que tiene una fecha de última menstruación hace 10, 15 días, que puede o no tener métodos anticonceptivos, pacientes que tienen antecedentes dentro de la historia clínica sobre antecedentes de folículos hemorrágicos, folículos complicados. Eso es importante porque dentro del interrogatorio nos hace pensar, y en el examen, en el interrogatorio, el paciente plantea que empezó con un dolor súbito, intenso, en el abdomen inferior y en la pelvis, que de una intensidad progresiva, que duele hasta en la región lumbar, lo que nos lleva a realizar una ecografía y se va a observar obviamente líquido libre en cavidad, un hemoperitoneo y la formación a veces de un quiste con tabiques, granulado en su forma interior, donde plantea la sospecha de esto. Son diagnósticos presuntivos bastante claros, y como les vengo planteando en todos los diferentes diagnósticos, la laparoscópica también juega un rol muy importante, porque uno en minutos, en una hora, prepara, ¿no es cierto?, una cirugía, coloca la óptica y va a poder hacer ese diagnóstico, y como va a ser más adelante, resolver el problema con una cirugía mini invasiva. El embarazo ectópico complicado, ya por definición sabemos que es la presencia de un embrión fuera de la cavidad uterina, en la cual se rompió el mismo y produce un sangrado en un paciente que presente o no un atraso menstrual. ¿Por qué lo digo que presente o no? Pues según lo que dicen las guías clínicas, como recomendación A, cualquier paciente en edad fértil, uno debería solicitar un test de embarazo, tenga atraso o no, porque uno debe sospecharlo como una de las principales causas de abdomen agudos ginecológicos. Recuerden siempre, puede estar acompañado este atraso menstrual de un dolor abdominal intenso o moderado y progresivo, en la presencia no de un sangrado ginecológico en forma de spotting, o en algunos casos de un sangrado muy importante, y en la presencia del ultrasonido de un hemoperitoneo o la presencia de una masa paranexial, que ya sea el mismo embarazo ectópico, y la formación de un hematoma parauterino. Bueno, preguntas básicas dentro del interrogatorio, como es la edad, la fecha de última menstruación, el método anticonceptivo, y elementos que son muy importantes, como el conocimiento de la paridad antes de entrar a operar una urgencia ginecológica. Nos sirve de mucho saber ese antecedente, ya que no es lo mismo operar una paciente que no tiene hijos, una paciente no ligesta, que una paciente que ha tenido 3, 4 hijos y que ha cumplido sus deseos de fertilidad, ya que si somos radicales en nuestra conducta, va a tener implicancias muy importantes, como también los antecedentes quirúrgicos por la dificultad de la cirugía que vamos a realizar. Fuera del diagnóstico, que básicamente es clínico, la solicitud de 2 estudios complementarios nos sirve, como la subunidad beta y la ecografía. La subunidad beta cualitativa, positiva o negativa, y la ecografía para ver si hay una masa parauterina o un hemoperitoneo. Eso nos va a hacer sospechar el embarazo ectópico complicado. La subunidad beta cuantitativa realmente nos sirve
en casos de que queramos hacer una conducta expectante. Y hay que saber muy bien que cuando esa unidad beta es mayor de 5.000, de 10.000, o hay actividad cardíaca positiva en el embarazo ectópico, o longitud mayor a 10 milímetros, o una menorrea de más de 9 semanas, no se puede plantear una conducta expectante un paciente que debe ir a un tratamiento quirúrgico o otros tratamientos que no los vamos a discutir hoy. El paciente que va a ir a cirugía se realiza una salpingectomía, que es la extirpación de la trompa, o la salpingostomía en casos muy determinados. Por eso es la relación con la paridad, ya que muchas guías clínicas plantean como una recomendación a la extirpación de la trompa, ya que la salpingostomía y la conservación pueden dar embarazos ectópicos futuros u otro tipo de complicaciones. La torsión anexial es una patología poco frecuente, pero que sí siempre hay que sospecharla cuando sucede una rotación alrededor del eje o el pedículo de las estructuras anexiales, produciendo a nivel del Doppler una imagen en espiral o arremolinada que hace perder el paralelismo de las venas y las arterias, dando esta imagen que no es patognomónica, pero que sí ayuda al diagnóstico en ese paciente que consulta por un dolor cólico, con un inicio brusco y intensidades variables, que lleva a que haya esa congestión pelviana y producir ese dolor, que en el examen físico se constata con una leve reacción peritoneal, defensa, y en el ultrasonido donde se puede observar estos signos o una masa quística. Puede haber una torsión de anexo en pacientes que no tienen quistes mayores a 7 o 8 centímetros, pero que sí tienen un pedículo ovárico largo y que puede suceder esa torsión. Por eso es importante este diagnóstico siempre tenerlo en mente como diagnóstico diferencial, y es otro elemento más de la cirugía laparoscópica que nos permite utilizar la endoscopía como un método diagnóstico. Cuando tenemos dudas, colocar la cámara, y en muchos casos cuando uno hace el diagnóstico rápido y no está necrosado el ovario, puede volverlo a su lugar, fijarlo, hacer una quistotomía y obviamente salvar el ovario, especialmente en pacientes en edad fértil, que es fundamental conservar ambos anexos. La enfermedad inflamatoria pélvica es una enfermedad ginecológica de diagnóstico clínico. Por eso tiene criterio diagnóstico. Los que presentamos ahora son del CDC americano. Los principales elementos clínicos: el aumento de la sensibilidad anexial, el aumento de la sensibilización a la movilización cervical, que esto es fundamental, eso siempre lo vemos en la facultad cuando entrenamos a nuestros alumnos y en las residencias. Es el tacto bimanual, con movilización positiva o Frenkel positivo, como se lo llama, y el dolor uterino en el examen físico. Esos elementos, una paciente con relaciones sexuales positivas, nos hace pensar en el diagnóstico presuntivo de una EPI, sumado a un flujo patológico que puede estar o no, la temperatura mayor a 38 grados, un cultivo positivo para Neisseria gonorrea o clamidia, y una PCR o una eritro alta. Estos no son factores fundamentales, pero obviamente ayudan en el diagnóstico. El free test, bueno, no se comercializan en el país, pero en otros países del mundo son unas cintas reactivas que uno puede, ya sea con análisis de sangre o de flujo vaginal, hacer el diagnóstico. Obviamente en minutos uno puede tener ese diagnóstico positivo, que obviamente sumado a estos signos llega a un diagnóstico casi del 100%. Teniendo estos diagnósticos clínicos, estos criterios mayores y menores, sumado a la ecografía, y uno hace un diagnóstico de una masa anexial, uno plantea un procedimiento quirúrgico donde la laparoscopía juega un rol fundamental, ya que los abscesos son de indicación quirúrgica debido a que es muy raro que se puedan resolver con antibióticos. Como es el cuadro, es el abdomen agudo, sería el quiste, el absceso complicado, deberíamos resolverlo quirúrgicamente. La relación con el DIU puede tener una relación o no, pero se sabe que la colocación del DIU está relacionada con las EPI en los primeros 15-20 días de colocación. Luego de pasado ese tiempo no tendría una relación directa con la enfermedad inflamatoria pélvica. Recuerden que todas estas patologías pueden ocurrir durante el embarazo.
debido a que la fisiopatología de la misma puede ocultar los síntomas y también puede haber por parte de la paciente que no atribuye esos síntomas a un problema, sino propios al embarazo, y el mismo médico también. Por eso tenemos que pensar que todo esto puede llevar a un retraso en el diagnóstico y tratamiento. Tenemos que sospecharlo para poder planificar y estar antes que la enfermedad evolucione. La torsión de anexo, la ruptura uterina, quiste hemorrágico, coriomionitis pueden suceder durante el embarazo, llevando a un problema de una alta morbimortalidad, con un pronóstico reservado sea para la madre y para el feto. Por eso uno debe sospecharlo y obviamente se puede operar, se puede realizar cirugía laparoscópica en el primer y segundo trimestre sin problema. Hay muchísimos estudios, muchas guías que avalan el uso de la laparoscopía como herramienta de menor invasión para poder resolver todos los problemas durante el embarazo. El rol de la laparoscopía lo planteamos como un objetivo en esta conferencia y lo he repetido en diferentes slides, en diferentes patologías, la utilidad que tiene. Lo que planteamos ahora, como también les dije que les he mandado material para que ustedes lo analicen, pero donde está el aval y las diferentes recomendaciones que utilicemos laparoscopía, porque es un procedimiento seguro, es algo factible y efectivo, disminuye, ¿no es cierto?, el trauma que uno hace, o sea, que no es lo mismo una laparotomía mediana, que es la incisión que se plantea cuando uno no tiene un diagnóstico claro, como una apendicitis, una McBurney y demás. Tiene una mejor recuperación para el paciente. Hay pacientes que se operan de cirugía laparoscópica y se pueden ir a la casa en el día o al día siguiente, donde el trauma es mucho mejor. Permite elegir la vía de acceso en caso de conversión. Esto es algo fundamental que uno coloca, ¿no es cierto?, una cámara y cuando tiene el diagnóstico efectivo va a ver si plantea una incisión mediana, paramediana, si va a ser transversal, si va a ser mediana infra o supraumbilical, o si es una apendicitis, una vesícula. Te va a permitir disminuir la morbilidad del procedimiento, evitando laparotomías innecesarias. Lo planteé previamente en un signo de ovulación doloroso, que el paciente realmente tiene cierto compromiso y uno plantea una cirugía, lo vemos todos los días en la práctica médica, y el paciente tenía un pequeño sangrado, una menstruación retrógrada y hubo un diagnóstico complicado y se llevó a la cirugía y uno la podía haber evitado haciendo una laparoscópica en forma, ¿no es cierto?, definitiva. Y el otro planteo que me gustaría que se discuta después es como método diagnóstico. Lo que hace toda mi formación médica, lo utilicé mucho, donde me formé y en mi práctica actual, como método diagnóstico en una guardia, que es lo que plantea uno cuando no tiene por ahí acceso a otros métodos y hay cierto compromiso, me permite llegar a definir, a llegar a mi diagnóstico final utilizando esta vía, que es una pequeña incisión en el ombligo, por ahí sin colocar vías accesorias, como paciente en Trendelenburg, y me permite en pocos minutos dejar de plantearme diferentes diagnósticos, pedir otros estudios que por ahí no tengo en la institución, y hoy por hoy un laparoscopio hay en la mayoría de los centros médicos. Diferentes casos de abdomen agudo ginecológico, una torsión de anexo, por otro lado un hemoperitoneo importante, el caso de un embarazo ectópico con una salpingectomía, y por otro lado el drenaje de un absceso tubovárico, todos resueltos por vía laparoscópica con excelente evolución. Bueno, y como conclusiones, respondiendo a los objetivos que nos planteamos, sabemos que es una causa muy frecuente en la guardia médica, que es fundamental el criterio médico o quirúrgico para definir esta situación y así prevenir las diferentes secuelas y complicaciones, y que una adecuada historia clínica y examen físico nos permite acercarnos al diagnóstico y tratamiento utilizando métodos complementarios en forma mínima para lograr la disminución de la morbimortalidad en nuestras pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que le haya sido de utilidad. Vamos a esperar la última presentación para después entrar en alguna discusión interesante de esta patología del abdomen agudo, que la verdad que todos tenemos estos casos día a día, y es importante que coordinemos y se trabaje en conjunto con los diferentes servicios.